Dejábamos atrás Burdeos y nos encaminábamos hacia La Rochelle, a unos 180 kilómetros de distancia, algo más de 2 horas de trayecto. Aparcamos aquí, en el parking de la Place Verdun. Rápidamente visitamos la Catedral de San Luis con su torre de San Bartolomé. Esta iglesia se empezó a construir en 1742 y se consagró 42 años más tarde. El templo es aparentemente de arquitectura neoclásica, sin nada sobresaliente en su construcción, pero sí en sus pinturas realizadas por el pintor rochelés de finales del siglo XIX, William Bouguereau, y por sus destacadas vidrieras creadas en el siglo XIX en 3 talleres distintos, y de las que me llamaron la atención especialmente las creadas por Lucien Léopold Lubin en su taller de Tours, que era hijo de Julien Léopold Lubin, autor de las vidrieras de la Catedral de Jerez en España. La Rochelle fue antaño una plaza fuerte del protestantismo. De hecho, la catedral anterior llamada de San Bartolomé fue destruida por los hugonotes en 1568 y de la cual solo se conserva la torre del campanario que está adosada a los muros de esta catedral. El protestantismo no logró extenderse por toda Francia como lo había hecho por Inglaterra y Alemania. Sin embargo, y a pesar de las persecuciones, la nueva religión reformista se introdujo en todas las provincias francesas. Los protestantes franceses de doctrina calvinista fueron llamados hugonotes, en sentido peyorativo, durante las guerras de religión en el siglo XVII. En 1685, Luis XIV, el Rey Sol, decide la conversión sistemática de los franceses protestantes y para ello recurrió a las dragonadas. Esta práctica consistía en alojar un grupo de soldados de un grupo militar llamados dragones en casa de una familia de hugonotes, para obligarles a convertirse mediante vejaciones, torturas y saqueo de sus pertenencias. Ante el anuncio de la llegada de los dragones, pueblos enteros se convertían aterrorizados.
La Rochelle es una ciudad de origen medieval cuyos inicios se sitúan en el siglo X, con el establecimiento de un pequeño puerto de pescadores llamado Rochela, diminutivo de roche, roca en francés, y emplazado en la región francesa de Poitou-Charentes, que actualmente pertenece también a la Nueva Aquitania. Durante la Guerra de los 100 años, la ciudad perteneció a Inglaterra hasta que la Armada de Castilla, aliada de Francia, derrotó a la inglesa en 1372 en la llamada Batalla de La Rochelle. Desde el siglo XII, esta ciudad de unos 75.000 habitantes posee una fuerte tradición marítima y comercial. Su relativo alejamiento de París y las influencias de los países nórdicos hicieron que las ideas laicas y el reformismo protestante arraigaran con facilidad. Grandes jefes protestantes como La Rochefoucauld y Enrique de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, se instalaran aquí, seguidos por los hugonotes. De hecho, La Rochelle se convirtió en la capital gala del protestantismo durante el siglo XVI, y la ciudad aprovechó los litigios entre Inglaterra y Francia para distanciarse cada vez más de París, lo que provocó el asedio del puerto por las tropas reales francesas en 1572. Ya durante el siglo XVII, el 90% de la población era protestante, pero cuando la monarquía gala se convierte al absolutismo bajo Luis XIII, su todopoderoso primer ministro, el cardenal Richelieu, consideró en 1628 que la ciudad había traspasado la frontera de lo admisible, cuando 7 años antes la ciudad, con el apoyo de Inglaterra, había declarado su independencia. La Rochelle fue bloqueada por tierra y por mar con la construcción de un gran dique. El asedio se prolongó durante un año, pereciendo en él la mayoría de los 28.000 habitantes que vivían en la ciudad. La próspera comunidad protestante fue expulsada de La Rochelle y Francia se consolidó como potencia católica. Los hugonotes buscaron refugio en los países protestantes, entre ellos Holanda, que se convirtió en la nueva patria del calvinismo, y la concepción protestante sobre el valor del trabajo y la legitimación de la búsqueda del provecho contribuyó de forma determinante a la aparición del capitalismo europeo. Estos hechos determinaron la futura configuración de Europa, al estar marcada por dos éticas distintas: la protestante mezcla de ascetismo y puritanismo, con el rechazo de la frivolidad y el desprecio por el disfrute ocioso del dinero y del tiempo, y el catolicismo, que tiene dificultad para justificar la riqueza y se centra más en el amor, concepto convertido actualmente en solidaridad, dejando más margen en la aplicación de las reglas, hecho no tolerado por la ética protestante, que insiste en el respeto por las reglas y la ley. Hoy en día Europa está dividida entre estas dos éticas, y la división tiene plena vigencia, como cuando en el momento actual se habla de países frugales y países derrochadores.
Estas dos concepciones reproducen los esquemas vigentes durante las guerras de religión entre países del norte y del sur, protestantes y católicos. Ya finalizando nuestra visita a La Rochelle, entramos a la iglesia del Salvador, devastada por 2 incendios y también por los protestantes, aunque en las 3 ocasiones fue reconstruida. Estuvo cerrada durante 13 años y se abrió al culto en 2008. Actualmente se celebran conciertos en ella. ¿Cómo huele a sardina? ¿No notas el olor a sardina a tope? Sí. Voy a hacer una toma así a la larga, o sea que va a salir tu cabeza. Joder, que no. Ahora va. Ahora va, vamos a correr. Nuestro viaje hacia la Bretagne debía continuar, así es que ya íbamos camino del coche que habíamos aparcado en la Place Verdun. La Rochelle había resultado una ciudad con muchos edificios de piedra y con un pasado cargado de historia, aunque no pudimos profundizar en las visitas a los lugares, como tampoco pudimos desplazarnos a la isla de Ré, unida al continente por un puente y que sin duda habría valido una visita. Pero teníamos muchos kilómetros por delante todavía y no podíamos demorarnos. Es el Palacio de Justicia. Una cosa es salir y otra cosa es entrar. ¿Hay gasolina? Ah, pues entra. Ahora 56, Quiero sacar las gafas de sol de ahí. Desde La Rochelle íbamos a Nantes, un trayecto de unos 140 kilómetros, unas 2 horas de duración. Llegábamos así a la Alta Bretaña, a la capital de los países del Loira. Este era nuestro hotel en Nantes, el Radisson Blu, situado en el antiguo Palais de Justice de Nantes, un edificio terminado de construir en 1851 y situado en la Place Aristide Briand, en el centro de Nantes. A finales de 1980 se consideró inadecuado para seguir siendo Palacio de Justicia y en junio del año 2000 el personal judicial abandonó el palacio para instalarse en un nuevo edificio llamado Jean Nouvel, situado en la isla de Nantes.
La antigua estructura se adaptó a hotel y funcionó como tal a partir del 19 de noviembre de 2012. Este edificio ha servido de decorado para un par de films franceses. Es de un artista que hace videos. Rápidamente, tras dejar el equipaje en el hotel, salimos a pasear. Teníamos que descubrir Nantes y para ello nada mejor que deambular por sus calles sin saber muy bien qué es lo que estábamos viendo. Este es el Passage Pommereil, adornado con esculturas que representan el espíritu de las artes, y es un pequeño centro comercial que lleva el nombre de su promotor inmobiliario, Louis Pommereil. Es un pasaje entre dos calles, la Rue Santeil y la Rue de la Fosse, estando una 9,40 metros más alta que la otra. Por ello, a mitad de camino hay un tramo de escalones. Este lugar aparece en 3 películas de los años 60 dirigidas por Jacques Demy, uno de los más destacados representantes de la Nouvelle Vague. 3 de sus films, Lola, protagonizada por Anouk Aimée, Une chambre en ville, con Michel Piccoli, y Les Parapluies de Cherbourg, con Catherine Deneuve. Y también aparece en un cuarto film llamado La Reina Blanca, de Jean-Luc Ibert. Caminábamos por Allées Blanques. En francés se llama allée del verbo aller, venir, a un camino recto con árboles. Es un término usado para denominar las avenidas. Y estábamos por una amplia avenida por la que pasaban los tranvías y que cambia de nombre varias veces hasta llegar al castillo de los duques de Bretaña. Aquí, en la Place du Buffet, hay una escultura en bronce llamada Éloge du Pas de Côté, del escultor Philippe Ramet. Tiene apoyado un solo pie, lo que la convierte en la alegoría del paso lateral y rinde homenaje a la audacia de la ciudad, su compromiso y su estrecha relación con la cultura. Llegábamos al castillo de los duques de Bretaña, y qué curiosa esta manera de guardar el banco de un bistró sobre un árbol. Desde principios del siglo XI y a partir de la antigua muralla romana, ha existido aquí algún tipo de edificio defensivo como elemento de protección de un brazo del río Loira, lugar este de intensas transacciones comerciales. Las aguas del río Loira alimentaban los fosos que rodean el castillo.
Es en 1466 cuando Francisco I de Bretaña decide reconstruir el castillo que será a la vez residencia de la corte ducal y fortaleza defensiva capaz de resistir el poder real. Su nieta, Ana de Bretaña, hija de Francisco II, heredó el ducado en 1488 a la muerte de su padre, una mujer astuta, orgullosa y altiva que salvaguardó la autonomía de Bretaña. Tenía una pierna más alta que la otra y llevaba un tacón más alto en una de ellas para compensarlo. Este feudo era codiciado por el rey de Francia, así es que primero, para mantener la independencia del ducado se buscó un pretendiente suficientemente poderoso que desposara a Ana de Bretaña y así poder hacer frente a Francia. Se buscó a Maximiliano I de Austria y se celebró la boda por poderes en Rennes el 19 de diciembre de 1490. Pero Maximiliano falló en asistir a su prometida. Rennes cayó en manos del rey francés Carlos VIII, que tras invadir el ducado forzó a Ana a casarse con él, firmando un pacto por el que si no tuviera descendencia se vería obligada a casarse con el siguiente heredero al trono francés. Ana de Bretaña, hija de Francisco II y de la infanta de Navarra Margarita de Foix, fue reina consorte de Francia por sus matrimonios con Carlos VIII a los 14 años y luego con Luis XII a los 22. Fue la única mujer en Francia que ha sido reina consorte 2 veces. Durante el intervalo entre estos 2 matrimonios, Ana fue prometida oficialmente con Eduardo V de Inglaterra. Sin embargo, Eduardo desapareció presuntamente asesinado en la Torre de Londres y poco después fue dado por muerto. En su matrimonio con Carlos VIII a los 14 años, Ana fue descrita como una chica joven y de mejillas sonrosadas. En el momento de su matrimonio con Luis, a los 22 años, después de 7 embarazos sin hijos sobrevivientes, fue descrita como de cara pálida. Al final de su vida, a los 36, había estado embarazada 14 veces, con 7 de sus niños muertos. De los 7 restantes, solo 2 sobrevivieron a la infancia. Llegábamos a la Catedral de Nantes. Aquí están enterrados Francisco II de Bretaña y Margarita de Foix, padres de Ana de Bretaña. Esta catedral del siglo XV, llamada de San Pedro y San Pablo, se empezó a construir en 1434 y se dio por finalizada casi 500 años más tarde. Es una joya del gótico francés que durante sus 5 siglos de existencia ha padecido diversos siniestros, como el gran incendio en la techumbre en 1972 que mantuvo cerrado el templo durante 13 años hasta ser restaurado.
El último de los incendios ocurrió a las 8 de la mañana del día 18 de julio de 2020, casi un año después de tomar estas imágenes. Un centenar de bomberos controlaron el incendio en pocas horas, mientras las llamas asomaban por los vitrales de la fachada. Entre otros daños irreparables, calcinó completamente el gran órgano, uno de los más bellos de Francia, que desde 1621 se encontraba en una tribuna a la que se accedía por una escalera de 66 escalones. Un incendio que trajo a la mente el sufrido por Notre Dame de París en abril de 2019. Aquella tarde del 13 de agosto, la temperatura en Nantes era de unos 23 grados, que convertían en muy agradable nuestro paseo. La ciudad de Nantes se enmarca históricamente en la región de la Alta Bretaña, pero tras la reforma de 1955 se incluye en la región de los países del Loira. Este es el Ayuntamiento de Nantes. Varios municipios configuran la comunidad urbana, que llega hasta los 900.000 habitantes en conjunto, aunque la población de la ciudad alberga unos 300.000, pasando a ser la sexta población de Francia por número de habitantes y la mayor del oeste de Francia. La Torre de Bretaña se construyó en 1976 y se ha considerado como un capricho urbanístico innecesario en un barrio reconstruido tras la posguerra. Tiene 32 pisos y a simple vista desentona bastante con la estética general de la ciudad. En la última planta hay un bar club llamado El Nido, que ofrece actuaciones y otras actividades. La subida a la torre en el ascensor cuesta €1. Esta es la iglesia de San Nicolás por la parte de atrás en la Rue de Feltre. Frente a la parte trasera de la iglesia, una tienda CIA ocupa el edificio de 1902 que fue mercado cubierto y quedó intacto tras los bombardeos. Toda esta zona fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial. La iglesia actual data de 1844 en estilo neogótico. Se construyó sobre los restos de otra anterior del siglo XI, aunque durante los bombardeos de Nantes en 1943, 3 bombas atravesaron la nave derecha y causaron grandes daños.
iglesia fue construida con granito de la región y piedra de Turena. Los trabajos de reconstrucción de esta iglesia duraron 21 años, desde 1953 hasta 1974, y se aprecian en la vista actual de la basílica. Estábamos volviendo ya hacia el hotel y nos llamó la atención esta plaza. Justo antes, cuando hemos bajado por otra calle. La plaza Royal, edificada entre 1790 y 1794, es una plaza que une la parte vieja de la ciudad y la nueva. Fue emplazada sobre antiguas fortificaciones derruidas y en sus orígenes estuvo dedicada a la monarquía francesa. Esta plaza fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida más tarde siguiendo el modelo original. La fuente del centro de la plaza es llamada Fuente del Loira. Así finalizábamos la jornada aplazando nuestro interés por la ciudad hasta el día siguiente. Habíamos desayunado en la antigua sala de juicios del hotel y estábamos listos para acabar de descubrir Nantes. Este día volveríamos sobre los mismos escenarios que habíamos descubierto el día anterior, pero esta vez en una visita guiada por un bretón que hablaba una especie de chileno con acento francés. El tiempo en estas latitudes tiene ciertas peculiaridades, como cuando estando despejado aparece de repente una nube muy negra, invocada por una magia local, y empieza a llover casi sin avisar. Por eso, el chubasquero es un esencial en el atuendo. Aquí, en el foso, comenzaba nuestra visita al castillo de los duques de Bretaña. Ya conocíamos el recinto del castillo, pero esta vez subiríamos a la muralla que lo rodea. Nos relatarían aquí la vida de la infortunada Ana de Bretaña, a la que se le morían los hijos, mujer amada por los bretones por su decisión de preservar la independencia de Bretaña. Se dice que la generosa Ana tenía una caja de piedras preciosas y al azar solía elegir una y ofrecerla a sus visitantes. La visita continuaría en la Catedral de Saint-Pierre. Alejandro Dumas, en su obra El vizconde de Bragelonne, sitúa aquí en la Place Saint-Pierre la escena en la que el mosquetero d'Artagnan arresta a Nicolas Fouquet en 1661. Podemos resaltar como detalle curioso en esta fachada este púlpito exterior destinado a plegarias dirigidas a los fieles en la plaza. Y ahora entraríamos a la catedral. La catedral exhibe la belleza de la toca calcárea,
una piedra caliza muy porosa, y las imponentes dimensiones de la nave de 103 metros de longitud y con una altura de 37,5 metros en la nave principal. Las bóvedas de esta catedral son más altas que las de Notre Dame de París. Durante la segunda mitad del siglo XV, que es cuando se iniciaron las obras de esta catedral, Bretaña disfrutaba de una suficiente prosperidad comercial conseguida al seguir una política oportunista y bastante hábil que la situó al margen de los conflictos de la época, principalmente entre los que tenían lugar entre los reinos de Francia e Inglaterra. Aquí está la tumba de Francisco II de Bretaña y Margarita de Foix, padres de Ana de Bretaña, realizada a principios del siglo XVI por Michel Colombre y Jean Perreal, que se considera una obra maestra en la escultura en Francia, ya que establece un nexo entre épocas, la Edad Media y el Renacimiento, y también entre estilos, el francés y el italiano. La base está ornada por 16 figuritas representando llorosas, con el rostro y las manos de mármol blanco y el resto de mármol negro. La iconografía de las dos figuras yacentes es típica de la Edad Media. Sus cabezas descansan sobre almohadas que sostienen tres ángeles arrodillados. A los pies, un lebrel y un león. En las cuatro esquinas, cuatro figuras femeninas que representan cada una de las virtudes cardinales. Al otro lado de la nave está el cenotafio de Guichault de la Morsière. En esta catedral se acometió una gigantesca obra de restauración tras el incendio de la techumbre ocurrido en 1972 y en el que el templo sufrió muchos daños. Y son curiosas estas imágenes del interior de la Catedral de Nantes, sobre todo sabiendo que el incendio que acaba de producirse un año después de nuestra visita ha destruido los vitrales del siglo XVI y el órgano del siglo XVII, un fuego que se inició en 3 puntos distintos, lo que invitaba desde el principio a pensar que fue intencionado. Un ruandés de 39 años, demandante de asilo que trabajaba voluntario como monaguillo en la catedral, se ha declarado autor del incendio y se enfrenta a penas de 10 años de cárcel y multa de 150.000 euros. Se le ha identificado solo por su nombre, Emmanuel, y era uno de los 7 voluntarios encargados de la seguridad del templo. El cenotafio del general Guichault de la Morsière, diseñado por Paul Dubois y completado en 1875, es un monumento erigido a instancias del papado, como homenaje por los servicios ofrecidos por este general en sus operaciones con el ejército pontifical contra la invasión piamontesa en las marchas de la Umbría de 1860.
Aquí, en la Place Graslén, está el Théâtre Gaslen, que es el teatro de la ópera de Nantes. Construido a finales del siglo XVIII, tiene 8 columnas corintias en su fachada. Nos habían aconsejado un restaurante de esta plaza llamado La Cigale. Sin duda un buen restaurante, pero comimos en otro llamado La Molière, que tampoco estuvo mal. Atravesamos la Cour Cambronne, este pequeño jardín que tiene al medio la estatua del general Pierre Cambronne. Al lado, esta pequeña fuente Wallace de 1872, que es un punto de agua potable. Estas fuentes están presentes en varias ciudades del mundo y son de Charles-Auguste Le Bourg, un artista que nació en Nantes, pero llevan el nombre Wallace por su financiador, Richard Wallace, un filántropo británico. Nos asomábamos al río Loira por primera vez en Nantes. El río se divide en 2 brazos a su paso por la ciudad, formando una isla al centro. Dicha isla tiene una anchura de 1 kilómetro y una longitud de 4,9 de este a oeste, aunque originalmente aquí había un pequeño archipiélago de islas que se fueron uniendo mediante trabajos de relleno durante los siglos XIX y XX. Casi enterrado en el muelle de la Fosse, junto al Loira, la ciudad de Nantes levantó en 1998 un memorial para conmemorar el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud. Nantes fue el principal puerto negrero de Francia. El hecho permaneció aletargado en la memoria colectiva, pero durante la segunda mitad del siglo XX la ciudad comienza a investigar en este tenebroso pasado y finalmente levantó este memorial en el que la palabra libertad aparece en unos 50 idiomas de los países afectados. Entre los siglos XV a XIX, muchos puertos europeos se dedicaron al comercio de esclavos. En España, los principales puertos negreros fueron Sevilla y Cádiz, también Lisboa en Portugal, Londres, Bristol y Liverpool en Inglaterra, Ámsterdam en Holanda y aquí en Francia, además de La Rochelle y Burdeos. Nantes se convirtió durante el siglo XVIII en el principal. Aquí, tanto armadores, banqueros, industriales, comerciantes, constructores y marinos vivían de este comercio. Aquí hay un listado con el nombre de los buques y fechas de las expediciones negreras en Nantes, los detalles del cargamento y los puertos de escala y venta. Por Nantes pasó el 40% de comercio de esclavos de una empresa francesa que realizó 4.000 expediciones. Cruzamos el río Loira por el puente de Ana de Bretaña, sin acordarnos de que estábamos en la ciudad de Jules Gabriel Verne. Julio Verne nació en Nantes en 1828 y sus novelas visionarias influyeron profundamente en el género literario de la ciencia ficción, del que es precursor junto con H. G. Wells. Su literatura es absolutamente original, inventor de máquinas prodigiosas, animales imaginarios y mundos surrealistas que nos transportan a mundos inventados y que resuenan perfectamente documentados como una realidad paralela y posible. Ha girado
isla de Nantes, algo mágico tenía necesariamente que ocurrir. En el año 2007, un gigantesco elefante mecánico de 45 toneladas de peso y 12 metros de alto comenzó sus paseos por la explanada frente a los antiguos astilleros. Este es un carrusel dedicado al imaginario decimonónico del genial escritor, donde se da vida a sus fantasías sobre los mundos marinos. En la isla hay un bestiario de máquinas inventadas con vida propia. El mundo de Julio Verne emergía a la vida real inspirado en los diseños del mismísimo Leonardo da Vinci. Julio Verne dijo que todo lo que una persona puede imaginar, otros lo harán realidad. Entre los animales imaginarios de la isla hay también una tarántula gigante, un dragón de mar y un pájaro primitivo que revolotea por la sala. El parque temático ha reinventado la ciudad al otro lado del río Loira, donde se encuentran los edificios más modernos de Nantes, como el nuevo Palacio de Justicia diseñado por Jean Nouvel y diversos espacios de arte contemporáneo, arquitectura y diseño. Nos estábamos despidiendo de Nantes. Esa noche dormiríamos en el hotel Radisson Blu y al día siguiente retomaríamos una nueva etapa en nuestro viaje por la Bretaña.